asumo o retomo la que de facto he convertido en la primera semipresidencia de sesión de ponencias de este Congreso, para que no faltase nada, y me cabe el honor de presentar a mi buen amigo y, sin embargo, colega Javier Rubiera, que nos va a hablar de un tema tan sugerente como las comedias las carga el diablo, de la Sagrada Escritura a la escritura dramática en la escena barroca. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a Acilengua, a la organización del Congreso, por invitarme a participar en esta mesa con tan ilustres y queridos colegas. Acepto de alguna forma el desafío con el que ha acabado María Grazia Profeti con sus últimas preguntas, porque espero que mi intervención comience a responder a alguna de esas preguntas a propósito de unas comedias en concreto de las que voy a hablar. La ponencia que les presento a continuación gira sobre dos ejes principales. En torno al primero, más breve, intentaré justificar una parte del título y trata del demonio y de su intervención maligna en el espectáculo teatral a la luz de la controversia sobre la licitud de las representaciones dramáticas. En un segundo momento, hablo de la presencia concreta del personaje del demonio en comedias bíblicas y, junto a referencias a otros títulos y para no dispersarme demasiado, me centro al final en unas observaciones comparativas entre tres modos diferentes de introducir el elemento diabólico en la comedia: la creación del mundo y primera culpa del hombre, de Lope de Vega; la creación del mundo, de Vélez de Guevara; y los triunfos de San Miguel, de Cubillo de Aragón. Las tres, como es sabido, transponen teatralmente o reescriben dramáticamente los primeros capítulos de Génesis, y vamos a tratar de ver cómo las carga el diablo. Sin duda, como he explicado en otras ocasiones, la figura del demonio contiene en sí misma una potencialidad teatral que encontró en el barroco un momento ideal para manifestarse y expresarse en todo su esplendor. Por un lado, el diablo comparte un elemento que es clave de la teatralidad: la transformación de los cuerpos y de las cosas, la posibilidad de alterar las formas, el continuo juego con unos signos en cambio perpetuo. Esa posibilidad diabólica de que las cosas puedan ser otras, de que cualquier elemento se pueda cargar y descargar semánticamente de modo mágico, es algo también nuclear en la esencia del teatro. No hay más que recordar los postulados del ya clásico artículo de Homs sobre la movilidad del signo teatral. Por otro lado, el demonio sabe manejar a las mil maravillas, y siempre con el permiso divino, algo que es consustancial a la cosmovisión de la época barroca: el engaño de los sentidos. Tanto como en el sueño o ante un juego de espejos o dentro de un laberinto, el hombre constata su desorientación ante lo que le propone una realidad siempre inestable y tramposa, que le acaba conduciendo inevitablemente hacia el desengaño. La comedia religiosa, en la que el demonio juega un papel primordial, trataba de reconducir a los espectadores con un final esperado y esperanzado hacia un orden divino al que finalmente el caos diabólico no habría logrado vencer. Sin embargo, las comedias, religiosas o no, fueron duramente condenadas por los sectores más radicalmente conservadores de la Iglesia, que veían en las representaciones teatrales un ejemplo de la generación moral de la sociedad. Son bien conocidos los intentos repetidos para lograr la prohibición de estos espectáculos, mediante discursos e informes que acusaban la conducta privada de los comediantes, los bailes y meneos en escena, lo impropio de los argumentos, lo inapropiado del vestuario o los versos torpes y llenos de obscenidades. En tales discursos tenía un papel recurrente la vinculación del demonio con la invención de los espectáculos, para lo que se recurría a la autoridad de los santos padres. Son decenas los testimonios que se pueden encontrar en la famosa controversia sobre la licitud de las comedias, entre los que destacan los más virulentos de Fray Marco Antonio de Camos, del padre Pedro de Guzmán, del padre Juan Ferrer, de Fray José de Jesús María o del padre Ignacio de Camargo. Como ejemplo máximo, recordaré ahora uno de los discursos polémicos más enjundiosos del XVII. Me refiero a los diálogos de las comedias, según Cotarello, un anónimo de 1620, pues me permitirá además enlazar con la segunda parte de la ponencia, ya que contiene una reflexión sobre lo deseable que sería el empleo de fuentes bíblicas para una eventual reforma de las comedias. Se trata de unos diálogos entre un teólogo y un regidor, en los que, con la retórica propia de este tipo de discursos, en determinado momento se aportan citas explícitas de Santo Tomás, San Cipriano, San Clemente Alejandrino, San Crisóstomo y Tertuliano para condenar las comedias, y particularmente referencias
a San Isidoro y San Agustín para insistir en que fueron invención del demonio, verdadero leitmotiv de los diálogos. Los santos llaman a los teatros escuelas de vicios, universidad de maldades, peste de la República, hornos de Babilonia, oficinas de pecados, ferias de los demonios y otros nombres semejantes, todo por la infinidad de pecados que allí se cometen. En el diálogo segundo se va apasionando el discurso hasta llegar a párrafos como este. Dígoos de verdad que cuando considero un teatro lleno de gente, o oyendo o esperando una comedia, me parece un monte Etna que está arrojando llamas y ardiendo un fuego de concupiscencia, y que debe ser el más mal humo a narices de Dios de cuantos pueden encenderle, siendo juntamente un incensario de adoración al demonio que en semejantes juntas es adorado, como el otro día decíamos. No obstante, piensa el teólogo que si las comedias fueran graves y bien compuestas y se representaran por gente honrada, perderían luego la infamia en que estaban entonces envueltas. A la pregunta que de qué habían de ser tales comedias, responde con un elogio de los temas bíblicos. Digo que de la Escritura Santa, del Génesis, Éxodo, los jueces, de los reyes, Judith, Tobías, Esther, Daniel, Macabeos, actos apostólicos y cosas semejantes. Aquí sí que hallarán raros metamorfosios y transformaciones, porque las de Ovidio y otras, de solo haber introído o soñado las de la Sagrada Escritura, se fingieron. Aquí sí que hay aventuras y fortunados sucesos. Aquí sí que hay altibajos de fortuna en que de pastores o pastoras suben a reyes y reinas. Aquí sí que hay guerras y valentías. Para el anónimo polemista, la mente del hombre entonces nada puede idear de comparable a lo discurrido por la mente de Dios. Solo Dios tiene ideas en sí de donde copia todas las figuras, quedándose con los originales, que son infinitos, que los hombres no criamos flores, sino solamente juntamos ramilletes de las criadas. Pasa entonces a atacar al primero de los dramaturgos del momento, Lope de Vega, de quien ya se decía que había hecho más herejes con sus comedias que Lutero con sus escritos. ¿Dónde vuestro Lope, o lobo carnicero de las almas, tan celebrado de los críticos, llegó a ingeniar o inventar amores como los de Jacob y Raquel? ¿Dónde enredos como los de Tamar? ¿Dónde aventuras y valentías como las de David? Lléguense a fingir gallardías como las de Judith y Esther y bravezas como las de Sansón. Para entonces Lope, ese lobo carnicero, ya había hecho comedias de tema bíblico, como las dedicadas a Esther y Tobías, aunque quizás no respondieran precisamente al ideal del autor del diálogo o simplemente no las conociera. Fenómeno común en su tiempo, la mayor parte de las veces el poeta del siglo de oro se sitúa ante un texto previo que le sirve de base para componer un drama, transformando los materiales narrativos de la fuente en acciones y en versos representables. Los libros de la Biblia contienen en muy diferente medida situaciones susceptibles de ser dramatizadas y posteriormente escenificadas. Del relato lleno de peripecias del libro de Tobías a las sentencias de Proverbios hay muchos grados posibles. Una vez situado el poeta ante la narración bíblica, tiene que decidir qué elementos de la historia va a elegir para la adaptación teatral y de entre ellos cuáles serán mostrados sobre escena y cuáles se relatarán, que es un punto fundamental. En términos retóricos, el dramaturgo se encuentra en la fase de creación que afecta principalmente a la inventio y a la dispositio. Y estas primeras decisiones y su resultado formal hablan de modo elocuente del sentido que se quiere imprimir a la futura representación. El poeta sabe que los espectadores conocen la historia, que indudablemente tienen unas imágenes asociadas a esa narración sagrada, y que sin duda esperan que una serie de acontecimientos obligatorios aparezcan ante sus ojos. Estamos hablando de teatro, quieren presenciar y ver famosas acciones que tantas veces han oído contar. Resultan decisivos entonces tanto el modo de manipular las secuencias como la operación de aumentar o reducir la nómina de personajes y en ocasiones de focalizar la acción, dando preferencia a alguno o algunos de ellos. Este es el caso frecuente en las adaptaciones dramáticas de la Biblia de la introducción de un personaje diabólico inexistente o con muy poco rendimiento en la fuente original. Por ejemplo, la historia relativa a Noé y al diluvio universal habla de que Yahvé se arrepintió de haber creado al hombre tras ver cómo había crecido su maldad sobre la tierra y decidió, doliéndose grandemente en su corazón, exterminar al hombre. Aunque no hay en el largo episodio ninguna intervención de un demonio, cuando Antonio Martínez, Pedro Rosete Niño y Jerónimo Cáncer componen una comedia titulada El Arca de Noé, introducen el personaje del demonio que juega un papel importantísimo para el desarrollo del enredo.
Esta comedia de tres ingenios es modélica para entender el uso de la figura diabólica en las adaptaciones bíblicas y en principio iba a ser el centro de mi exposición hoy, aunque luego decidí abrir más el compás para incluir varias piezas en torno a un mismo tema que me permitieran mostrar diferentes procedimientos de adaptación y de reescritura. Sin embargo, no puedo dejar de decir una acotación de esta comedia que me interesa, por la que tengo un gran interés y sobre la que tengo que seguir pensando, y les animo a ustedes a hacer lo mismo. La presentación del personaje diabólico se abre con esta acotación: la mujer que haga el demonio sale en traje de hombre por un escotillón, que creo que es única y si conocen otros ejemplos se lo agradecería. No vuelve a aparecer ninguna referencia a este protagonismo femenino, pero sin duda es lo que dice la acotación en la publicación de la parte en el siglo XVII. Antes de lanzarse a especulaciones, recuerden que sabemos que en la mayoría de las veces los personajes de ángeles eran representados por mujeres, pero hay que ponerlo todo en su debida relación. Otra comedia con evidente protagonismo del demonio, haciéndose llamar el príncipe Lucero de Tartaria, es La corte del demonio, de Vélez de Guevara, en torno a la historia de Jonás y la salvación de la ciudad de Nínive, basada en el breve relato bíblico en el que tampoco hay rastro del personaje demoníaco. O mejor dicho, lo que se interpreta es que sí hay rastro, huella, de una intervención del maligno que es el que habría llevado a ciertas comunidades en tiempos de Noé o de Jonás a la perdición, y los poetas fabulan entonces en torno a esa posibilidad. Es bien sabido que la presencia del demonio, en cuanto personaje, es escasa en el Antiguo Testamento. Destaca sobre todo su aparición como Satán en el libro de Job, que según dice Harold Bloom con agudeza ingeniosa es a Dios lo que el director de la CIA es para el presidente de Estados Unidos, y la episódica de Asmodeo en el libro de Tobías, al que ya dediqué mi atención para el caso de la adaptación de Rojas Zorrilla. En el Nuevo Testamento, aparte de la tentación de Jesús en el desierto y algún caso de exorcismo, es clave la rica imaginería que despierta el libro del Apocalipsis atribuido a San Juan, en torno a las encarnaciones del dragón, la antigua serpiente, y a las apariciones de la bestia que van a ser interpretadas por los comentaristas de las Escrituras, poniéndolas en relación con pasajes de varios libros del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, que se refieren con alusiones breves y aisladas, por un lado, a una lucha en el cielo, de la que habría caído un ángel rebelde, y sobre todo al episodio de Génesis en torno a la fruta prohibida del paraíso. Este es el texto clave que cito ahora por su influencia en la iconografía y en el teatro español, tanto en autos como en comedias, y porque me referiré quizás a ella más adelante. La referencia del profesor Arellano esta mañana a la hidra de 7 cervices y los comentarios que comenzaban a hacerse posteriormente están en relación con estos textos. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona con 12 estrellas, y estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Hubo una batalla en el cielo, dice un poco más adelante. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado al dragón grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados. Estos fragmentos en los que el profeta de Paz nos cuenta su visión de una poderosa mujer, llamada a ser madre, con un dragón a sus pies, se leerán como un cumplimiento de lo que Dios habría anunciado a la serpiente tras la primera culpa del hombre. Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Quizá luego no voy a tener tiempo para hablar más largamente de cómo se introduce esta imagen claramente en las obras de Lope de Vega y de Vélez de Guevara y cómo funcionan de modo diverso en ellas. Pero en la parte escrita es evidente que habrá una relación concreta de estos pasajes.
De este modo, mediante una identificación de aquella mujer majestuosa con la Virgen María y del dragón pisoteado con la serpiente diabólica, se vincularían Antiguo y Nuevo Testamento. Con gran coherencia, tanto a manera de justicia divina como de justicia poética, se lee la historia sagrada del Génesis al Apocalipsis, vinculando en el plano femenino el pecado de Eva con la aparición de la Madre del Redentor. Lo que se perdió por una mujer será restablecido por otra. En el plano masculino, la culpa de Adán con la gracia que traerá el nacimiento de Jesús y su posterior pasión. Recuérdese en este sentido otros signos que emparentan a Adán con Jesús, como aquel tan sugerente del árbol del paraíso convertido en el madero de la cruz de la pasión, recientemente estudiado por Ignacio Arellano para el caso del auto de Calderón, el árbol de mejor fruto. Es evidente que entre los textos bíblicos y el dramaturgo hay toda una tradición de interpretación textual llevada a cabo por teólogos, predicadores y comentaristas, pero también por pintores, ilustradores o poetas, artistas que trataron con anterioridad el tema correspondiente, a veces a partir de otras fuentes que las de los textos canónicos. Aunque no hay lugar para desarrollarlo en profundidad, no puedo dejar de decir que especialmente, como para tantos otros asuntos, los escritos de San Agustín son decisivos para conformar la idea del mal en el pensamiento cristiano y para concretar los conceptos en torno a los ángeles, buenos o malos, tal como, entre otros textos, desarrolla con detenimiento en la Ciudad de Dios. En esta obra, además, introduce San Agustín un argumento sobre el mal que me parece particularmente relevante, porque creo que combina muy bien con la estética barroca y permite entender la necesidad del mal, personificada en el demonio. Efectivamente, es muy interesante el pasaje en el que San Agustín habla de la antítesis bien-mal en términos retóricos, por la belleza que esta figura, también llamada contraste y oposición, da al poema. De igual modo, dice, que estos contrarios opuestos entre sí dan su belleza al discurso. Así, una especie de elocuencia, no de palabras, sino de cosas, hace resaltar la belleza del universo por la oposición de los contrarios. Aquí parece que estamos ante un principio estético del universo en el que se necesita del mal como elemento contrastivo que hace lucir aún más lo bueno, es decir, lo bello. En la comedia religiosa, particularmente en la geográfica, se entiende bien la presencia del demonio por motivos morales, estéticos y dramáticos. Es necesario para la puesta en marcha y para el mantenimiento del conflicto, como oponente u opositor a los planes divinos. Su intervención es imprescindible para confirmar la virtud del santo en un peculiar camino de perfección que suele estar jalonado por unas pruebas en forma de tentaciones preparadas por el enemigo. Introduce la fealdad, la fiereza, la alteración de las pasiones que permiten el claro oscuro en el que se manifiesta la belleza. Ahondando en la metáfora del teatro del mundo, parecería que el demonio es un personaje necesario en el reparto de papeles de la historia escrita por Dios. A alguien le tiene que tocar el papel de malo. Solo puede haber héroes si hay villanos. Y en algunos casos empezará a verse cómo se levanta una voz de queja contra esta situación en lo que he llamado el aspecto trágico del demonio. Esta idea de un Dios que escribe el texto de la comedia humana y asiste a su representación, podemos verla en La paciencia en los trabajos, más conocida como Los trabajos de Job, de Felipe Godínez, donde se encuentra en boca del demonio este pasaje explícito sobre el gran teatro del mundo en el que Dios y los ángeles asisten al espectáculo del sufrimiento humano. Nótese además la función narrativa del demonio, que es muy frecuente en las comedias. Es el encargado de llevar a cabo el relato de lo que ha pasado y no se muestra para dar cuenta de las elipsis de la acción en muchas ocasiones. De tanta infernal malicia, desesperado caudillo, sobre mi trono de fuego sombra invisible he traído. La una gloria parece que Dios desde el cielo impíreo, puesto a un balcón de diamantes y sus alados ministros, desde sus coros están con aplauso y regocijo, viendo a Job en el teatro, que es espectáculo digno de Dios y sus serafines, tal paciencia en tal martirio. Y así, porque la comedia no se acabase, ha querido que Job, que es el héroe en ella, estuviese siempre vivo. Porque si el papel primero ha dado fin, es preciso que la comedia se acabe. El poeta fue Dios mismo, y los ángeles, que son de aquesta corte vecinos, sobre el santo, 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 añaden ahora el vítor. Y repito que es el demonio el que ha dicho este parlamento. En las tres comedias a las que voy a dedicarme ahora, imagino que se habrá repartido un breve apunte para que no se pierdan para los que no conozcan esas comedias, ¿no? Lope, Vélez y Cubillo se enfrentan de muy diferente manera
con los primeros capítulos de Génesis, o mejor dicho, con las interpretaciones de esos capítulos que pueden proceder de muy diferentes fuentes, que no es el caso estudiar. Son muchas las comedias que relatan los primeros momentos de la creación del hombre, precedidos casi siempre de la rebelión de Lucifer, episodio que no aparece en el libro inicial del Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos más ajustados y breves, por eso lo recordaré ahora, entre otros muchos posibles, es la pieza de Godínez San Mateo en Etiopía. Cuando San Mateo predica a los etíopes en un largo discurso en el que se resume la historia desde la creación hasta la muerte de Cristo, en cientos de versos, así se cuenta la parte relativa al paraíso y a la primera culpa del hombre, y fíjese ya el peso que se concede en el relato a la figura luciferina en los comienzos del mundo. Fíjese además en que estamos en un congreso que se llama La Biblia en el Teatro Español, pero no es un pasaje que pertenezca ni a un auto bíblico ni a una comedia bíblica, sino que dentro de una comedia de santos, San Mateo se dirige a los etíopes, pero es claro que sirve también para otro tipo de receptores en el teatro donde fuera representado en su momento. Hay que efectivamente seguir estudiando sobre cuestiones de contexto y de recepción, quiénes serían ellos. Pero está claro que la introducción de pasajes como este no va únicamente dirigida a esos etíopes por parte de San Mateo dentro de la acción dramática representada. Crió las inteligencias o los espíritus bellos que ángeles llaman. Luzbel, que era el más hermoso de estos, viéndose inmortal sustancia, desvanecido y soberbio, osó, afectando deidad, poner sobre el solio eterno de Dios su silla y subir al monte del testamento. Perdió la gracia y entonces, ya dragón el más perfecto de todos los serafines, llevó tras sí, sacudiendo la cola, tercera parte de las estrellas del cielo, con que las celestes sillas él y los suyos perdieron. Pero Dios formó de barro en el campo damasceno a Adán y de Adán a Eva, que son los padres primeros. Dio a estos dos un paraíso de deleite, hizo los dueños de variedad tan hermosa. Luzbel, envidioso viendo subir tan gloriosamente este barro humilde nuestro a la eminencia de donde los serafines cayeron, engañó astuta culebra a nuestros padres que luego, desnudos y vergonzosos, de sí y de Dios se escondieron. Yo no he necesitado PowerPoint gracias al magnífico póster del Congreso, donde van a poder seguir efectivamente algunas de las escenas que estamos refiriendo. En este caso tenemos el relato de la escena. En el caso de las tres comedias que llevan a escena la vida de los primeros padres, el espectador asiste a buena parte de estos acontecimientos presenciándolos representados y no solo relatados. La diferencia más evidente entre las tres tiene que ver con el plan general de la comedia. Lope y Vélez no salen de los límites de la historia sagrada y dedican los tres actos a desarrollar la historia de Adán y Eva y las de sus hijos Caín y Abel, terminando la de Lope tras la muerte de Caín y la de Vélez con la muerte de Adán. Lo puede ver resumido en el breve esquema que les he entregado. Pero en la de Cubillo, como indica su título, de lo que se trata es de los triunfos de San Miguel y solo la primera jornada se sitúa en el paraíso, llegando hasta la muerte de Abel. La segunda jornada se refiere a los sucesos de la corrupción de Nínive y los anuncios de Jonás, y la tercera no es de materia bíblica, pues se desarrolla en época de los godos en tiempos de Bamba. En los tres actos de Cubillo de lo que se trata es de mostrar la victoria de Miguel sobre Luzbel a lo largo de la historia humana, saliéndose de los límites del Antiguo y del Nuevo Testamento y proyectando hacia el futuro una historia que continúa. Por eso está cargada de referencias a la España del momento, moda, costumbres, comida y vinos afamados, en un cruce o interferencia de tiempo de la representación y de tiempo de la acción dramática, que culmina al final de la comedia con la aparición de un árbol con Felipe el primero, el segundo, el tercero, Carlos V y Felipe IV en el pimpollo con una hacha encendida, que, como dirá Luzbel, le ofende, deslumbra y ciega. Mientras en un extremo el drama de Vélez de Guevara, la creación del mundo, excluye absolutamente los elementos cómicos, en el otro extremo la pieza de Cubillo apuesta con claridad por una versión burlesca que se entremezcla con el sufrimiento humano. Precisamente es la presencia del diablo cojuelo como pareja ridícula de Luzbel lo que producirá esta visión burlesca del episodio bíblico. Sin embargo, la bella comedia de Lope, la creación del mundo y primera culpa del hombre, solo en la parte final se permite, y de un modo contenido,
introducir el contraste de un personaje cómico, Jubal, dentro de un tono serio, patético, en el que Adán y sobre todo Caín revelan su lado trágico. Como indicaba al principio, el dramaturgo tiene que decidir qué elementos de la historia base va a elegir para la adaptación teatral y de entre ellos cuáles serán mostrados sobre escena y cuáles se relatarán. Igualmente, fijarse en el modo de reordenar o de manipular las secuencias y en ocasiones de focalizar la acción, dando preferencia a algún personaje en particular, es lo que permite establecer las diferencias entre varias adaptaciones de un mismo tema, que en principio, y como en este caso, quizás parecería poco propicio a la variación. Efectivamente, pensamos en la brevedad de los primeros episodios del Génesis y diríamos que son habas contadas, ¿no? Que realmente, ¿qué se puede hacer con esto? No hay mucho, como vamos a ver inmediatamente. Propongo varios ejemplos, todos ellos no los podemos ver. Hay uno que se puede contar, digamos, rápidamente y se puede entender con facilidad. Una oración simple como Caín mata a Abel, ¿verdad? Cubillo de Aragón no la muestra en escena, solo la relata. Por una cuestión de género, es una obra burlesca, evidentemente el crimen funesto y terrible no es para ser presenciado en escena. Lope y Vélez sí lo incluyen en escena, pero con unas diferencias muy importantes. En la obra de Lope, Caín le da el golpe con la quijada a Abel, tras dos versos cae a tierra y muere. Inmediatamente, asustado por lo que ha ocurrido, el propio Caín, que es un personaje de gran complejidad, diría yo, comprueba que su hermano está muerto y en él se ve ya una especie de culpabilidad y un primer comienzo de lamento incluso. Sin embargo, para Vélez de Guevara nos presenta la escena de un modo terrible y feroz. Caín le da el golpe con la quijada a Abel y cae a tierra y se levanta para hacer un pequeño discurso e inmediatamente Caín le pega un segundo golpe con saña y cae ensangrentado. La acotación en el manuscrito de Vélez de Guevara dice revuélcase con la sangre y el posterior discurso de Caín es de un tono bien diferente al que utiliza Lope, para que vean simplemente este caso. Además, podríamos decir que en el caso de Cubillo de Aragón, el que solo lo relata, hay una transposición burlesca, tengámoslo en cuenta para algo que hablamos esta mañana, que puede ser sorprendente. El diablo cojuelo, actuando de modo invisible, da golpes en la cabeza a Abel por un lado y por el otro, en cierto momento, y hace chistes sobre ello. Le dirá, sí, buen golpe te va a venir después, para que vean los tonos y las diferencias muy importantes. Aunque no pueda desarrollarlo todo, sí es, creo que muy notable que veamos los distintos modos de hacer arrancar la comedia. Veamos el ejemplo de la secuencia que va desde la creación del hombre hasta la expulsión del paraíso. Bueno, pues me parece que no lo vamos a ver. Bueno, porque quiero pasar a dos reflexiones finales. Lo que sí no puedo dejar de decir es que en Lope la acción comienza con San Miguel y Luzbel luchando. Eso es lo primero que vemos. Vemos a los ángeles luchando, como ángeles, como tales ángeles, ¿verdad? Y se produce la caída de Luzbel tras el golpe con la espada de Miguel. Se hunde el demonio y se va a San Miguel. Lo que vemos inmediatamente después es, con un cambio de vestuario, salir al demonio, vestido militarmente, y en un magnífico discurso de 61 endecasílabos, para que vean la importancia que le da Lope al personaje del demonio, y es el que hace cargar la comedia realmente para que se dispare después, habla de lo que ha ocurrido, y es algo muy curioso, fíjense. Asistimos a la creación del hombre desde la perspectiva del demonio. Es el demonio el que relata lo que está ocurriendo en ese momento. No puedo reproducirlo al discurso por cuestiones de tiempo. Es para que vean ese detalle. El comienzo de la obra de... y no hay presencia de Dios en toda la comedia de Lope. Presencia como personaje. Si aparece con algún signo, como un trueno, por ejemplo. ¿De acuerdo? En la obra de Vélez, sin embargo, el comienzo se atiene estrictamente a esto que vemos aquí.
lo primero que vemos es a Dios y a Adán arrodillado ante él. Y decide, por eso habla de esas decisiones, decide Vélez que se vea en escena cómo Dios crea a la mujer de la costilla de Adán. Un caso muy interesante también de escenografía y demás, en el que no me puedo detener. Bueno, no podía dejar de decir eso, pero sigue efectivamente la secuencia que tenemos aquí. Y después sale el demonio, los demonios, son muchos, que van a relatar la tentación en el paraíso, también desde su punto de vista. Con lo que han oído y lo que se pueden imaginar con lo que falta, pueden hacerse una idea de 3 modos distintos de utilizar los materiales bíblicos dentro de la comedia. En relación con la figura del demonio, en estos episodios del Génesis nos encontramos un uso muy diferente en las 3. En la de Lope tenemos un personaje con mucha presencia, de principio a fin, interviniendo decididamente en la acción en los 3 momentos claves: tentación de Adán y Eva, inducción al crimen de Caín, muerte de Caín por efecto de una flecha disparada por su hijo Lamec, pero dirigida por Luzbel. Al final se hunde al infierno llevándose el alma de Caín y la comedia no termina mostrándole derrotado. Creo que esta comedia ejemplificaría bien la afirmación de María Grazia Profeti: el de Lope es un teatro polifónico donde cada personaje tiene derecho a su verdad, hasta el mal, el diablo. De ahí que en este inmenso corpus podamos encontrar puntos de vista plenamente contradictorios. En la de Vélez tiene un papel importante al principio, en la escena de la tentación a Eva, relatada desde el punto de vista de los demonios, pero no vuelve a aparecer en la comedia como personaje, que a pesar de los elementos patéticos y terribles en torno a la figura de Caín, termina en una escena apoteósica en la que se anuncia a Eva que en ese mismo lugar en el que está, al que llamarán Calvario, el hombre acabará victorioso y la culpa encontrará socorro. Efectivamente se descubre ante Eva entonces una cruz con un Cristo crucificado y un ángel a los pies con un cáliz, y como se pintan alrededor los 7 sacramentos, para que vean que 2 finales de comedia tan diferentes. En la comedia de Cubillo, a pesar de la presencia casi continua de Luzbel y de centrarse en el episodio de Caín y Abel, se insiste en que sólo obtiene victorias parciales y que a lo largo de la historia se observará siempre el triunfo de San Miguel. El hecho de que aparezca en escena con un criado gracioso, el diablo cojuelo, teñirá las acciones de Luzbel de un carácter ridículo en un ambiente de burla. Ya voy a acabar en 2 minutos. Con 2 observaciones. Para terminar, solo les dejo de modo tentativo 2 observaciones que merecerían mayor desarrollo. La primera sería la de la vinculación del mito original con la evolución de la forma dramática. Con la tentación de la serpiente se introduce en el paraíso la pregunta, la primera sombra de duda, que es el germen del conflicto. Y bien lo muestra Lope al poner en boca de Eva las primeras interrogaciones una vez que cae en la tentación de Luzbel. ¿Qué puedo perder en ver la fruta vedada? ¿Qué haré en viéndola? Si el árbol vedado toco, ¿habré delinquido? ¿Qué aventuro en esto? Hasta entonces era imposible el drama. Sí eran posibles el relato y el diálogo lírico, resuelto en un bello dúo de amor entre la pareja original, pero no el drama. Desde el punto de vista de la técnica dramática es curioso observar cómo el uso de la parte se reserva para Luzbel y para aquel sobre el que ha escupido su veneno, Caín. En él encontramos por primera vez una negación del pensamiento natural o espontáneo, un segundo pensamiento que se quiere ocultar, una doblez del alma, una disensión, una diferencia, una disociación, un dilema, términos todos estos que nos hablan de una naciente dualidad y de la afirmación de un otro que se observa nacer en uno y que en términos dramáticos se resuelve en el aparte para sí. Es claro que Abel no tenía necesidad de él, como no lo necesitaban sus padres antes de la caída, pues todo era claro, limpio y puro en su conducta y en su pensamiento. Por último, la otra observación con la que termino. En la segunda jornada de la comedia, que escenifica principalmente el sufrimiento trágico de Caín y su muerte a manos de su hijo Lamec, Lope introduce a 3 descendientes de Adán y Eva con el fin de mostrar cómo nacen en el mundo o de dónde vienen la técnica, la diversión y la ciencia. En primer lugar, Lamec, que aparece con lanza, arco y flechas, raro inventor que muestra enseguida la aplicación violenta de las armas y conduce al arte de la guerra, pues mata a su propio padre Caín con un arma más refinada que la vulgar quijada. Jubal, creador de instrumentos musicales para la diversión, tambor y flauta,
e ingenioso inventor de historietas cómicas, padre de la necedad y de la risa. Set, que transmitirá a los hombres la ciencia astrológica aprendida de su padre Adán. Observemos que Jubal en la Biblia es descendiente de Caín, mientras Lope le hace hijo de Adán. ¿Qué hay en este desacuerdo genealógico? ¿Un simple descuido o un indicio significativo del arte de Lope, pues raramente daba puntada sin hilo? En mi opinión, podría interpretarse como una propuesta consciente de no emparentar al entretenimiento, a la música, al teatro mismo, con la rama mala o negra de la estirpe cainita y, por lo tanto, diabólica. De este modo respondería a los que afirmaban que las comedias las carga el diablo y que él era un lobo carnicero dispuesto a apartar con sus entretenimientos malignos al rebaño de la cabaña celestial. Jubal es hijo de Adán y, al fin y al cabo, el teatro sería entonces tan humanal cosa como el pecar, que diría burlón el arcipreste. Muchas gracias.